Los años han transcurrido y a pesar de encontrarse privados de su libertad, uno purgando su condena, otros en espera de sentencia, los estragos de la conducta criminal de los hermanos García Cimental, conocidos como la familia de los Teo, perdurará por generaciones. Bienvenidos a El Mundo del Crimen. Teodoro García Cimental, alias el Teo, o el Tres Letras, era el jefe de los sicarios del cártel de Tijuana, que lideraban los hermanos Arellano Félix. El Teo nació en Sinaloa en una familia que se dedicaba al tráfico de sustancias ilícitas. En 1995, Ramón Arellano Félix, uno de los jefes del cártel de Tijuana, lo reclutó. Él se desempeñó como guardaespaldas de Francisco Javier Arellano Félix, alias el Tigrillo. Desde el 2004 hasta el 2008, compartió la dirigencia del cártel con los hermanos Arellano Félix, pero en abril del 2008, el Teo tuvo conflictos con Luis Fernando Sánchez Arellano, alias el Ingeniero, líder de los Arellano Félix. El cártel Arellano Félix es la estructura criminal que domina desde hace décadas la zona de Baja California en México. El grupo comenzó a funcionar a principios de los años 80 y se mantuvo en el poder por casi 3 décadas enfrentándose para sostener el control de esa plaza, con la mayoría de los grandes capos de otras regiones. El liderazgo de esa banda criminal estuvo inicialmente en mano de los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix. Se dice que el primero era el cerebro y el segundo el brazo ejecutivo de la extrema violencia del cártel. La crueldad de Ramón se convirtió en legendaria, tanto como la frialdad de Benjamín, quien mientras estuvo prófugo y era buscado intensamente por la DEA y el FBI, vivió tranquilamente en San Diego, California, San Antonio y Texas por más de 10 años. Tras el fallecimiento de Ramón Arellano Félix, terminado el 10 de febrero del año 2002, y la captura de su hermano Benjamín, un mes después, el cártel Arellano Félix, por sus siglas CAF, tendría todavía mucha vida por delante. Entre los líderes que continuaron con el control del cártel, se destacó un hermano de Ramón y Benjamín, llamado Javier Arellano Félix, el Tigrillo. Cuando este también cayó en el año 2006, el control del CAF quedó en manos de otra hermana de los Arellano, Enedina, y de su hijo Fernando Sánchez Arellano, también conocido como el Ingeniero. La historia de este cártel demuestra hasta qué punto la caída de un capo no es sinónimo del derrumbe de las estructuras mafiosas, y pone en duda la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, el presidente de México, quien en diciembre del año 2006 lanzó una guerra contra todos los cárteles, que pretendía descabezar a todos ellos, pensando que sin sus líderes, estos quedarían totalmente desorganizados. Después de 3 años y algo más de 20,000 fallecidos, la estrategia se pudo catalogarse como un fracaso. Al respecto, el propio secretario de Seguridad Pública de Calderón, y tras la lucha contra el crimen, Genaro García Luna, resumió que la idea era que al cortar la cabeza, el cuerpo dejara de funcionar. En cambio, los sicarios tomaron el control. Uno de esos sicarios que intentó tomar el control al ver caer a los capos, que atrapaba el gobierno federal, fue justamente Teodoro García Cimental, el Teo o el Tres Letras, quien desde el año 2006 en adelante, apoyado por el cártel de Sinaloa, desató una guerra entre Tijuana, intentando desplazar a los Arellano Félix. El Teo García Cimental fue la detención de su hermano, Marco Antonio García Cimental, alias el Cris, ocurrida el 23 de junio del 2004, lo que le permitió al Teo convertirse en uno de los principales lugartenientes de la organización del cártel de Arellano Félix. Su historia criminal se había iniciado en 1994, cuando apenas tenía 16 años, y fue reclutado por Ramón Arellano Félix, conocido como uno de los jefes de la mafia más violentos de su época, porque tenía la costumbre de terminar personalmente y con crueldad a sus enemigos. Ramón vio potencial de criminal en Teo y lo contrató como guardaespaldas. Tras el fallecimiento de Ramón, el Teo pasó a ser responsable de la seguridad personal de Javier Arellano Félix, heredero del cártel. La captura en agosto del 2006 del Tigrillo le permitió otra vez escalar posiciones dentro de la estructura del cártel, como lo había hecho tras el arresto de su hermano. En esa nueva ocasión, no solo fue reafirmado como el encargado de la protección de los socios,
sino que también se le confió el control de redes de tráfico de las sustancias ilícitas enviada a los Estados Unidos, un nuevo rol que lo acercó más al negocio y lo posicionó como un nuevo poderoso de la mafia en Tijuana. Pronto el Teo comenzó a modificar su perfil de sicario y se las ingenió para tejer una sólida red criminal que controlaba células de sicarios y policías corruptos, con quienes coordinaban la seguridad de los miembros del cártel. Una de las primeras muestras de violencia que ejerció el Teo contra las personas que consideraba sus enemigos ocurrió en septiembre del año 2006. Ese día una de las células que comandaba privó de la vida al entonces subdirector de la Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, Arturo Rivas Vaca. Semanas antes, Rivas Vaca había recibido una corona de flores por intimidarlo, aunque a finales de ese año las autoridades policíacas confiaron extraoficialmente que García Cimental había intentado también acabar con la vida del entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Díaz Lerma, al emboscarlo en Mexicali. En ninguno de los dos casos hubo cargos o se pudieron recoger evidencias en su contra. Lerma salvó la vida gracias a la valentía de sus escoltas. La escalada de violencia generada por el Teo, con el objetivo de controlar el tráfico de sustancias en Tijuana, llegó a uno de sus picos el 18 de abril del año 2007. Ese día un grupo de sicarios a su mando trató de rescatar a tiros a uno de sus colaboradores de un hospital general de Tijuana, donde se encontraba internado. Durante los meses siguientes, muchos otros efectivos de seguridad fueron acribillados en diferentes puntos de Tijuana. En aquella época, se dijo de manera extraoficial y por primera vez que en realidad las ejecuciones contra policías registradas durante el segundo semestre del año 2007 eran el resultado de la traición del Teo al cártel Arellano Félix. Todo indicaba que como el Teo se había asociado al cártel de Sinaloa para desplazar a la familia Arellano Félix del control de la plaza de Tijuana, en ese marco se estaba produciendo una pugna entre los sicarios de uno y otro grupo. A estas alturas, el CAF ya estaba al mando de Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, sobrino de Ramón, Benjamín, Javier e hijo de la nueva conductora del cártel Arellano Félix. En los meses siguientes, aun cuando el duelo entre el Teo y el ingeniero eran evidentes, ninguna autoridad en México o Estados Unidos confirmó de manera oficial la traición de García Cimental al cártel Arellano. Recién el 26 de abril del año 2008, tras la privación de 3 policías investigadores y después de una serie de privaciones de la libertad y levantones, la ruptura se evidenció. Ese día se produjo un enfrentamiento a tiros entre ambos grupos, que dejó a un saldo de 15 sicarios fallecidos. Luego del incidente, las células controladas por los dos criminales continuaron con su lucha hasta el final para apoderarse de la plaza. El 2008 se convirtió así uno de los años más violentos de la historia para Baja California. Se contabilizaron por encima de 1000 ejecuciones y cerca de 600 de ellas ocurrieron en Tijuana. Al menos 300 fueron cometidos por hombres del Teo, por entonces el sicario convertido en capo. Sin embargo, todavía no tenía cargos en su contra. Tiempo después, Mesa López aprendió a hacer pozole con una pierna de vaca. A la larga, la técnica le permitiría hacer desaparecer a más de 300 cuerpos. Su trabajo era meticuloso y preciso. Llenaba a la mitad un cilindro de unos 200 litros con agua y le incorporaba al líquido 2 bolsas grandes de sosa cáustica. Cuando el contenido comenzaba a hervir, agregaba los restos humanos. En más o menos 8 horas el cuerpo se desintegraba, casi por completo. Según el mismo pozolero, dijo más tarde que en el líquido solo quedaban los dientes y las uñas, además de algunos huesos que luego eran desaparecidos. Para no intoxicarse, Santiago Mesa López utilizaba guantes de látex y una máscara contra gases. Dijo que todos los hombres que desintegró estaban sin signos vitales cuando los cocinó. El 8 de enero del año 2009, la peligrosidad y fama del Teo cobraron dimensiones internacionales. Ese día la DEA colocó su fotografía en un cartelón de los demás buscados, integrantes del cártel de los Arellano Félix. Fue la primera vez que una autoridad dio a conocer oficialmente la identidad de García Cimental, pero lo ubicó dentro de la nueva generación de la organización. 2 semanas más tarde, el Teo
volvió a ser noticia. Militares de la segunda región detuvieron a Santiago Meza López, el pozolero del Teo. Este hombre reconoció haber desintegrado en ácido a más de 300 personas, por órdenes directas de García Cimental. A pesar de las declaraciones de Meza López y de estar relacionado con el término de cientos de personas, tuvieron que pasar 2 meses más, hasta que el 23 de marzo del 2009, para que la cabeza del Teo tuviera un precio, la Procuraduría General de la Nación ofreció una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcionara información revelante y útil que facilitaría su detención. Ya todo el mundo sabía del Teo y el terror que estaba imponiendo, pero aunque su rostro estaba entre los más buscados, nadie informaba oficialmente a qué organización pertenecía. Mientras tanto, el exterminio, decapitaciones y desintegraciones en ácido contra civiles, comerciantes de sustancias ilícitas, funcionarios y policías se siguieron produciendo. En la mayoría de los crímenes estaba a la sombra del Teo. El 24 de marzo del año 2009, el agente especial de la DEA, Joseph Arabit, hizo público por primera vez lo que todo el mundo ya sabía. Tijuana vivía una guerra entre la estructura del cártel de los Arellano Félix y el Teo. A pesar de esas declaraciones, en México las autoridades federales y estatales seguían sin oficializar la traición del Teo y sin imponer cargos en su contra. A principios del año 2010, cuando el Teo fue capturado, luego de un operativo registrado en una lujosa residencia de La Paz, Baja California Sur, las autoridades informaron que el ex sicario había traicionado al CAF y que estaba en guerra con él desde hace 2 años. Entonces, dieron a conocer los delitos por lo que él era investigado. El lugarteniente de 31 años, a quien también se le relacionó con el crimen de Rogelio Sánchez Jiménez, un funcionario de gobierno allegado al Partido Acción Nacional, el PAN, a quien antes de ejecutar le mutilaron los genitales y lo colgaron sin ropa de un puente vehicular de Tijuana, el 8 de octubre del año 2009. En suma le fincaron 50 causas penales por privaciones de la libertad, privación de la vida, robos con violencia, extorsiones y delincuencia organizada. El negocio sigue en pie. Tras la captura de García Cimental, la DEA, a través de su administradora interina, Michelle Leonard, aseguró que la detención no fue un hecho aislado y se trató de un ejemplo de creciente eficacia del intercambio de información que existe entre su país y la administración de Felipe Calderón en el marco de la guerra contra el tráfico de sustancias. En el mismo sentido se pronunció el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. La captura representa, en definitiva, parece representar un golpe para el cártel de Sinaloa, que seguirá tratando de avanzar sobre Tijuana. Quien piensa que eso será imposible sin el Teo, debe saber que los principales colaboradores y células de sicarios del hombre de las 3 letras siguen libres y se preparan para reemplazarlo. En Baja California, los encargados de la seguridad pública aseguran que las más de 1000 privaciones de vida registrados en Tijuana y los decomisos de sustancias propinadas al narco en los últimos 2 años han debilitado las operaciones de estos mismos. Sin embargo, en Estados Unidos, el cártel de los Arellano Félix sigue trabajando como una compañía transnacional, bien afinada, que se ha extendido en al menos 20 ciudades y ha obtenido ganancias que el año superan los $4.500 millones, bajo la dirección de Enedina y la coordinación de Fernando, alias el Ingeniero. El CAF sigue siendo una eficiente máquina de hacer dinero en el negocio ilícito de sustancias, sobreviniendo al Teo y a otros tantos. Sigue siendo una de las 4 organizaciones criminales que, según la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, lideran el mercado de sustancias de aquel país. Un valle polvoriento a las afueras de la ciudad, al que se llega luego de atravesar los cerros sembrados de casas que aparecen en todas las crónicas de Tijuana. En lo alto de una loma se encuentra el rancho de Santiago Meza López, el pozolero del cártel de los Arellano Félix, un hombre que disolvió los cuerpos de 300 personas en tambos de sosa cáustica, mitad rural, mitad urbano. El ejido Ojo de Agua es todo menos un lugar. Hilillos de aguas negras bajan por las cuestas. En las calles, de tierra apasionada, aparecen casas levantadas con materiales de desecho, láminas, llantas, tablones. Para donde se mire, solo existen piedras, solo existe el polvo. El rancho es una construcción pequeña de tabique, con muros de 2 metros de alto,
Adentro hay agujeros cavados en la tierra, tambos industriales con residuos líquidos y una mesa de madera con varios instrumentos de trabajo, guantes de carnaza, cuchillos, recipientes, cucharas de albañil, varias latas de cerveza aplastadas. Están diseminadas por el terreno. Al pozolero le gustaba refrescarse la garganta mientras llevaba a cabo su labor. En la parte alta del rancho hay una habitación sin puertas. Mesa López dormía en el suelo, envuelto solo con una cobija. Los $600 que cada semana le entregaba Teodoro García Cimental no le permitieron nunca el lujo de colocar una cama en su lugar de trabajo. El 22 de enero del año 2009, elementos del ejército a la segunda zona militar recibieron una denuncia ciudadana. En una casa de la Colonia Baja, hombres armados llevaban días enteros de fiesta. Había música norteña, vehículos sin placas y cortesanas que entraban y salían. Un convoy militar arribó sobre el lugar. 5 minutos antes, corriendo por la playa, habían escapado Teodoro García Cimental y 30 de sus allegados. Cuando el ejército solicitó el apoyo del Ministerio Público, alguien de la PGR les dio el pitazo. Mesa López estaba tan intoxicado que no se dio cuenta de lo que ocurría. Cuando los militares lo tendieron con las manos en la nuca sobre la arena de la playa, él les dijo: «No saben con quién se meten. Yo soy el pozolero del Teo». Antes de regresar a la tierra, había entregado nombres, domicilios. El patrón sorprendente de sus actividades fue presentado como uno de los 20 criminales más buscados por el FBI. El ejército lo exhibió ante la prensa como un trofeo. Mesa López era conocido en el cártel como el Chago. Él se había dedicado durante muchos años a la elaboración de ladrillos. «Entré al crimen organizado por el lado de la construcción», dijo después. A principios de los 90, fue reclutado por Ramón Arellano. Al fallecimiento de este, ocurrida en el año 2002, quedó bajo las órdenes de Marco Antonio García Cimental, alias el Cris, quien le encargó la desaparición de los primeros cuerpos. Aprendí a hacer pozole con una pierna de res, la cual la puse en una cubeta, le eché un líquido y se deshizo. Comencé a hacer experimentos y me convertí en un pozolero, agarrándole la movida, y ese fue mi error. Le puse más interés y por eso me quedé», declaró la noche de su detención ante los agentes del Asiedo. Desde el año 2005, la PGR estaba al tanto de sus actividades. Regimiro Silva Pereira, un criminal detenido en Mexicali, había sentado en la averiguación previa. Recibí instrucciones del Cris para que yo y otro, de apodo El Flama, priváramos de la vida a 3 personas, por las que ya se había pedido rescate. Entre El Flama y yo, les colocamos cinta adhesiva color canela en la cara para que dejaran de respirar y terminarlos por asfixia, hasta que dejaron de moverse. Después, otra persona, a la que conozco como Chago, se llevó los cuerpos a un lugar que desconozco, pero me enteré que los hicieron pozole, utilizando unos tambos de agua, de los cuales se pegaban uno encima de otro con soldadura. Se agregaban casi 200 litros de agua y se vertían 2 sacos de sosa cáustica. Luego se arrojaba el cuerpo humano, sin ropa de vestir, y después de permanecer aproximadamente 14 o 15 horas, que tarda el cuerpo en desintegrarse, pero no completo, todavía quedan restos óseos, y es arrojado el pozole al drenaje o en los cerros. El segundo criminal, Iván Aaron Loaiza Espinosa, había declarado en la misma averiguación: «Al llegar a Tijuana conocí a una persona de nombre Luis, alias el sombrerero. Me invitó a trabajar para que le cuidara unas galleras, pero con el tiempo me gané su confianza, y después me invitó para que yo le cuidara casas de seguridad, en las cuales tenían personas privadas de su libertad. Me llevó a un rancho conocido como Los Licuados, ya que en ese rancho pozolean a las personas, desintegraban los cuerpos de las personas privadas de la libertad. Mi primera función fue la de ayudar a soldar los tambos, ya que se requieren de 2 para que quepan los cuerpos completos». Miró aquel panorama gris, las fosas cavadas en el rancho del pozolero. Todo luce como el día de su detención. En un rincón aparece incluso un pantalón de mezclilla, manchado con fluido hemático. La propietaria de la casa vecina corre a encerrarse en cuanto me ve. Toco la puerta, no la abre. Los vecinos del ejido Ojo de Agua dicen que por las noches llegaban hasta este sitio camionetas cerradas y pipas de agua. «Aquí hacemos gelatinas», decía Mesa López, empuñando su lata de cerveza. El olor de los cuerpos sumergidos en ácido solía confundirse con el de un criadero de chivos, ubicado a unos metros.
Afuera en la calle hay patrullas con las sirenas encendidas, operativos policíacos con encapuchados, convoys repletos de hombres armados que al mediodía transitan a vuelta de rueda por Sánchez Taboada y el Paseo de los Héroes. Todos los días hay primeras planas que anuncian en las esquinas nuevas ejecuciones, noticiarios de televisión que exhiben cuerpos de las víctimas. Tijuana es una balacera. Un registro de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad señala que a partir del año 2007, 488 personas han desaparecido después de ser levantadas por comandos que portaban uniformes, credenciales, armas largas y logos de la policía. En el 40% de los casos se trató de privaciones de la libertad de comerciantes, tianguistas y pequeños empresarios. Ellos forman el grupo más vulnerable de la sociedad, pues los cárteles no acostumbran a privar a la gente pudiente, prefieren raptar a los dueños de farmacias, de tiendas, de carnicerías. Aquellos no tienen mucha influencia ni contactos. Algunos de ellos regresan a sus casas, otros no vuelven a aparecer nunca más. Cuando el pozolero cayó, los miembros de la asociación llevaron un álbum de fotografías de las personas desaparecidas a las oficinas del Asiedo. Teníamos la esperanza de que él nos declarara el destino de nuestras familias, dice Osegueda, pero el pozolero contestó que nunca vio las caras de los fallecidos, que se los entregaban en mal estado, con la cabeza envuelta en una cinta canela, y que de ese modo los metía en los tambos. También de ese modo, muchas de las familias aún siguen buscando a sus seres queridos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.